Un gran y cariñoso saludo. Te saludo en el nombre del Señor. Gracia y paz. Hemos estado conversando acerca, principalmente en el último tiempo, en estos temas, en estas reflexiones, acerca de cómo Dios quiere relacionarse con nosotros. Y en los últimos temas que hemos conversado, hemos hablado sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, principalmente porque eh, es la obra que Él está haciendo en nuestras vidas, lo que nos está convenciendo de verdad, de justicia y de juicio, como vimos. Pero en esta oportunidad vamos a salir un poco de esta serie de videos, pero vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, pero de una manera más acotada, no en esta serie de mensajes que todavía continúa. Y quiero invitarte a que podamos mirar al Espíritu de Dios en una situación particular. Y esto quiero llevarte al libro de Hechos, en el capítulo 2. El libro de Hechos es atribuido a Lucas, quien registró muchas de las actividades, de las situaciones de los apóstoles, ¿ya? Y comienza en el capítulo 1 hablando sobre la promesa del Espíritu Santo, la promesa, cuando Jesús aún no había ascendido al cielo, Él promete al Espíritu Santo, ¿cierto? Y es por eso que en el capítulo 2 se pone un énfasis que en el cual queremos entender y leer en esta oportunidad. Pero para eso, como acostumbramos a hacer, no para que sea una costumbre, ni para que sea un ritual, ni un rito en tu vida, sino que porque creemos verdaderamente que el Espíritu de Dios se manifiesta cuando nosotros le buscamos también en oración para un mayor entendimiento de la palabra, es que nosotros, en forma habitual, con cada una de las reflexiones que podemos hacer, eh, meditamos en la palabra acompañado de una oración, principalmente para que Dios guíe también tu entendimiento y el mío en estas reflexiones. Así que vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos las infinitas gracias porque nos das la oportunidad nuevamente de abrir tu palabra, en esta oportunidad para hablar acerca de la venida de tu Espíritu Santo, como lo esperaban los apóstoles. Señor, sabemos que en esta oportunidad es algo muy puntual en relación con tu Santo Espíritu, pero danos el entendimiento para comprender principalmente parte de este capítulo y hacerlo con tu dirección, con tu entendimiento. Todo te lo pedimos sin ningún mérito, sino que los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como te mencionaba, el libro de Hechos de los Apóstoles está presentando varias de las señales, de las obras y de los hechos que realizaron los apóstoles. Primero, en el capítulo 1, para poner un contexto, vamos a revisar el 2, pero, parte del 2, pero sí ponemos un pequeño contexto. Se hace la promesa del Espíritu Santo. Jesús, ¿cierto? Lo señala así. Luego, desde el versículo 6 se habla de la ascensión de él. Y luego de esto, de que asciende Dios, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, dice en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Aún todavía los discípulos no comprendían, a pesar de haber estado 40 días más del ministerio de Cristo con él, aún tenían ese entendimiento. Y Jesús responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en una sola potestad. Bueno, pero lo que pasa que aquí también se procura entender eso y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
o sea, sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el momento en que Jesús va ascendiendo y está volviendo al Padre, le ocurre este mensaje, ¿cierto? En que Cristo es lo último que les señala, ¿cierto? Mira qué interesante que les dice que ellos no estarán solos, estarán acompañados por el Espíritu Santo. Luego de esto sube, ¿no es cierto? Cristo asciende hacia el cielo y viéndolo ellos fue alzado al cielo y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos mirando hacia el cielo, entre tanto que él iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los ángeles, ¿cierto? Los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes conocieron, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Luego de esto, para ponerte un contexto, todavía no entramos de plano al tema, viene la elección de el que iba a ser sucesor de Judas, y acá cuenta la historia y finalmente ellos deciden elegir a Matías. Y este fue contado con los otros 11. Fue del grupo de los 12 en una elección que ellos tuvieron. Pero ahora sí quiero que podamos entrar en el tema que nos confiere. Y como bien te mencioné, el tema hace referencia a la venida del Espíritu Santo, lo que Jesús mismo prometió. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13, haciendo algunas pequeñas pausas. Este capítulo, desde el versículo 1 al 13, se titula así: La venida del Espíritu Santo. Quizá en tu Biblia también viene ese título para este mensaje. Luego de eso aparece el primer discurso de Pedro, desde el capítulo 14 en adelante, y ocurren otros hechos importantes. Pero nosotros nos vamos a detener en estos 13 versículos. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, una palabra muy usada por el mundo cristiano. Tú has escuchado hablar de los hermanos Pentecostés, a algunos le llaman pentecostales, ¿cierto? Y que para que puedas comprender también esto, y quiero llevarte al libro de Levíticos en el capítulo 23, desde el versículo 15 al 21. Levíticos 23, desde el versículo 15 al 21. Para explicarte un poquito, esto está puesto en las fiestas solemnes del Señor. Todos los rituales y las fiestas solemnes del Señor están expresadas acá en el libro de Levítico en el capítulo 23. También están expresados en otras partes de la Biblia. Y a través de la historia del pueblo de Israel también tú ves cómo a veces se realizan estos ritos. Pero en esta oportunidad no hablaremos de todas las fiestas, sino que hablaremos en particular de la fiesta ya mencionada, que se encuentra principalmente desde el versículo 15 en adelante. También te invito a que puedas leer Levítico 23. Es muy interesante, porque hacen referencia a la obra que iba a realizar Cristo y que en él se cumplen estos rituales, estas fiestas solemnes. Dice, versículo 15 de Levítico 23: contaréis 7 semanas cumplidas desde el día que sigue al sábado, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, hasta el día siguiente del séptimo sábado. Contaréis 50 días. Pentecostés hace referencia a esos 50 días. Entonces ofreceréis nuevo grano a Jehová.
De vuestras habitaciones llevaréis 2 panes como ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Junto con el pan ofreceréis 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán un holocausto para Jehová, además de su ofrenda y sus libaciones. Ofrenda de olor grato que se quema a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío como expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y los últimos 2 versículos dice: el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa consagrada a Jehová para el sacerdote. En este mismo día convocaréis una reunión santa, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo os será donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Entonces, estos 50 días de Pentecostés, Pente 5, ¿cierto? O Penta, hacen referencia a este Pentecostés importante para el pueblo judío. Importantísimo, porque tenía que ver con estos rituales que hablaba acerca de que se iban a entregar una ofrenda relacionada con, como tú escuchaste, primicias, con regalos, digamos, es una ofrenda en que se ve una primera cosecha. Y así ocurrió. Estaban todos unánimes juntos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, estaban todos juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Acá ocurre un fenómeno extraordinario, impactante, que aparecen lenguas de fuego que fueron repartidas, asentándose cada una sobre cada uno de ellos, ¿cierto? Una para cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es como una lengua de fuego, una llama de fuego que pues, se posicionó en los discípulos del Señor. Y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto ha sido un tema tremendamente importante para el mundo cristiano en general, sobre este concepto de poder hablar en lenguas. Pero acá dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. ¿Quién les decía lo que tenía que decir? Era el mismo Espíritu Santo. Pero acá viene una aclaración muy importante. Porque a veces te quedas solamente con una parte de este versículo donde fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les decía de cómo hablaran. Mira lo que te explica ahora y te pone un contexto. Dice, vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, vivían en Jerusalén judíos piadosos. ¿Por qué? Porque hace un tiempo atrás se había celebrado la Pascua, Cristo había estado 40 días con ellos, habían pasado otros días más, 10 días más, y se habían celebrado todos los ritos. Y entonces para esas fechas, sobre todo para la Pascua, y en estas fiestas de primicias también, había muchas personas que venían de distintas partes, ya sean judíos nacidos como judíos por distintos motivos se habían tenido que ir a vivir a otros lugares por comercio, etcétera, etcétera, como otros prosélitos, personas de otras nacionalidades
que por la predicación de los fariseos y por el bautismo de los fariseos, como en algún momento yo te expliqué que el bautismo no comenzó con Juan, sino que era algo que realizaban las personas, los fariseos y los escribas iban de lugar en lugar, por todo lugar, bautizando y haciendo prosélitos, pero con un fin netamente de hacer enriquecer al pueblo de Dios y no para entregar un mensaje esperanzador. Y al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Cada uno de los que estaba ahí, mientras profetizaban, mientras hablaban en otra lengua, en la lengua que el Espíritu Santo les dijo que hablaran, estaban escuchando ellos en su propia lengua. Acá hay un tema interesante. Quizás tú has visto manifestaciones de algunos hermanos, pero tú estás entendiendo lo que ellos están diciendo. Porque acá dice claramente que los que hablaron, los discípulos de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo, que se les posicionó como una lengua de fuego y se puso en ellos, comenzaron a hablar de una forma en que el que venía de otro lugar le estaba entendiendo. Porque dice, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Versículo 6. Estaban atónitos y admirados, diciendo en el 7, mirad, ¿estos no son galileos, todos estos que hablan? Versículo 8, ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Te imaginas haber estado en esa oportunidad? Escuchar a los discípulos de Dios, a los apóstoles de Dios ahí hablando y te está hablando. Tú sabes que ese Galileo no podía hablar tu idioma. Escucharlo en castellano, escucharlo en español, escucharle en portugués o escucharle en francés. Y acá nos dice en el versículo 9, algunos somos partos, otros medos, persas, elamitas, y los que habitamos en Macedonia, en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, y en regiones del Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene. Simón de Cirene había sido un prosélito, ¿cierto? Fue el que cargó, el cireneo fue el que cargó la cruz de Cristo. Tuvo esa tremenda satisfacción, ese tremendo orgullo. Y romanos también aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, romanos que había de origen judío y romanos de origen que se habían hecho prosélitos, estaban escuchando a estos varones galileos, no estaban hablando en hebreo, no estaban hablando en arameo, que ocupaban el lenguaje común de todas las personas de ahí, los sirios fenicios, los samaritanos que hablaban, y que por eso que Jesús les hablaba en ese idioma para que ellos pudieran entender el mensaje y entendieran que este mensaje era para todas las naciones. Pero estos hombres, que seguramente por ser el territorio de Israel tan pequeño y estar supeditado al imperio romano, ellos por lo menos tienen que haber hablado 4 o 5 idiomas. El latín, del idioma con quienes tenían que ellos socializar, con quienes les gobernaban a ellos, dominaban muchas palabras griegas porque por muchos años los griegos habían influenciado también, incluso hasta los romanos, influenciaban en los saduceos. El arameo también lo hablaban porque era el idioma de los sirios fenicios, de los que vivían en la Decápolis, de los samaritanos. Y quizá alguno hablaba el árabe u otros por un tema de comercialización. Tú debes recordar que la mayoría de los apóstoles se dedicó
antes en su vida pasada un comercio. Algunos fueron pescadores, otros cobradores de impuestos, etc. Pero que estuvieran hablando el egipcio, que estuvieran hablando como un africano más allá del sector de Cirene, que estuvieran hablando como un persa, como un medo, como un elamita, como un babilónico, como un mesopotámico, como un caldeo, ¿no era algo extraordinario? Tanto judíos como en el versículo 11 dice, como cretenses y árabes también. Como árabes podían estar hablando, le escuchaban los que habían nacido y se habían hecho judíos y entendían algunas ideas y venían a hacer un rito importante, a entregar ofrenda a Jerusalén, los estaban escuchando hablar en su idioma natal, como árabe, como los que eran de Chipre, como los que eran de la isla de Creta, como los griegos. Como los de Galacia, que era el sector de Turquía. Y dice, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué estaban hablando ellos? Estaban hablando las maravillas de Dios. Quizás por ahí tú te impresionas escuchar y quisieras hablar o quisieras sentir al Espíritu Santo hablar en ti, pero lo que realmente quiere entregar el Espíritu Santo al darte la oportunidad de hablar en lenguas es para que tú le prediques y le señales las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Sabes que yo he escuchado muchas veces en algunas predicaciones, algunos pastores que, por ejemplo, un pastor americano estaba predicando en Rusia y entró una persona a un templo ruso y se conmovió y lloró y sintió que le estaba hablando a su corazón, y esta persona al momento de saludar le dice gracias por esa predicación. El pastor no entendió nada, que era un pastor americano, gringo, ¿cierto? Y este hombre dijo, pero si tú me hablaste en ruso. Yo te entendí todo. Tú me entregaste el mensaje de Jesucristo. Y así Dios, a través de su Espíritu, movilizó a estos hombres santos que se dejaron guiar por la llegada del Espíritu Santo a predicar en lugares tan distintos, tan diferentes. Apóstoles que llegaron a la India, que llegaron a la China, que llegaron quizás al Japón, a Persia, a Babilonia, a partes de Europa, predicando en sus propias lenguas. Quizás ellos estaban hablando en su propia lengua, como hebreos, pero el Espíritu Santo estaba entregando un mensaje maravilloso. Estaban, dice, todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero había otros, como siempre los hay, había otros que estaban burlándose y decían, estos están borrachos. Escuchaban que hablaban. Cuando no te dejas guiar por el Espíritu Santo, tú ves eso que está haciendo otro, que está hablando el mensaje de Dios. Dices, esto no tiene sentido, esto es una locura, esto es una borrachera. Pero ahí lo que estaban viviendo, los que abrieron su mente y su corazón, pudieron escuchar el mensaje del Evangelio, pudieron escuchar el mensaje de Cristo, pudieron escuchar al Señor por medio del Espíritu Santo. Pero para otros es una locura.
Para otros es una borrachera. Para otros lo que estás hablando, lo que tú y yo podemos estar hablando y mostrándole al mundo es una locura. Están borrachos. Pero cuando tú abres tu corazón al Señor, puedes entender y comprender el mensaje divino. Puedes hablar lenguas angélicas y celestiales, puedes hablar las lenguas del Señor, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Estos hombres, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, quizás ellos solamente hablaron como Galileos y presentaron a Cristo, a ese Cristo que murió por ellos y que ellos conocieron y que ellos recién venían a comprender y a entender y que días atrás estaban esperando que Cristo fundara su reino, como decía en el capítulo 1, como le preguntaron. Entonces, ¿cierto? ¿Cuándo, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hasta ese momento no había llegado el Espíritu Santo, no había llegado el pleno conocimiento, ni había llegado el mensaje, a pesar de que tú y yo caminemos con Cristo, lo acompañemos en su ministerio, veamos toda su pasión, toda su entrega, entendamos que Él resucitó, pero si tú no recibes al Espíritu Santo, no comprenderás ni podrás entregar la buena noticia. La buena noticia de salvación. En ese momento, y si tú sigues leyendo del versículo 14 en adelante, escucharás la maravilla del mensaje de Pedro y cómo fue derramado el Espíritu Santo, y él cita a Joel en relación con el derramamiento del Espíritu sobre toda carne y cómo los hijos verían visiones, los padres, los ancianos tendrían sueños, ¿cierto? Los jóvenes estarían trabajando por el Señor y todo el mundo profetizará. Pero si para eso tú tienes que abrir tu corazón al Señor. Pero siempre, como decía el verso 13, van a haber otros que se burlarán del Evangelio, que le llamarán locura y creerán que el mensaje que tú estás entregando no tiene sentido. O sea, estás borracho. Quiera Dios que te permita que tu mensaje, que el mensaje de salvación pueda llegar a todas las naciones. Y quizás si el Espíritu Santo te quiere usar y tú estás dispuesto a ser usado por Él, porque Él es que te usa a ti y a mí y no nosotros a Él, lo que tú estás hablando ahora en castellano, lo que tú estás hablando ahora en portugués, lo que tú estás hablando ahora en inglés, lo pueda entender otra persona que no habla tu idioma. Y ese mensaje y ese evangelio es una persona, es Cristo. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.